Bueno, gloria a Dios. Alabado el Señor. Yo recuerdo que estábamos en Novosibirsk, de la Unión Soviética, y Novosibirsk ¿cuál es la parte más fría? Siberia. De Siberia. Allí es donde manufacturan la mayoría de los tanques de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética. Y en la iglesia donde estábamos nosotros, los niños, tal vez habían 100 niños allí o más. Ellos habían aprendido inglés por nuestra visita y cantaron Cuánto amo a Jesús en inglés. Y no era el idioma que ellos hablaban habitualmente, pero no lo pude evitar. Yo me quedé observándolos y lágrimas corrieron por mi rostro. Yo canté con ellos y conforme al Espíritu de Dios se movió sobre mi corazón y el corazón de ellos. Alabado a Dios. Tenemos mucho por qué agradecer en esta nación. Tenemos mucho por qué agradecer. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros en esta noche, donde quiera que estén en el mundo. Qué bueno tener a Mike Monstero, John, Dave Smith, Donnie, Lauren, Joseph, el Dr. Gray, Dr. Watts. Y como dijimos ustedes, sí, ustedes. Alabado Dios. Bueno, ya siento y he sentido la presencia del Señor, así que va a ser un buen servicio en esta noche. Vamos a Hebreos capítulo 5, Donnie, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios. De entre los hombres corresponde a la debilidad de los hombres. Para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Los dones se refieren a las ofrendas de acción de gracias o sacrificios, refiriéndose a animales sacrificados y todos tipos de Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a presentar el pan de vida, unge tu palabra, unge al pueblo para escuchar y recibir de tu palabra. Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús, amén y amén. El sacerdote, y no hay sacerdotes hoy, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo, entiendan ustedes eso. Pero bajo la economía judía, obviamente, el sacerdote, el sumo sacerdote que tenía la mayor posición, probablemente en muchas maneras mayor que el rey de Israel, porque ellos eran el mediador entre Israel y Dios. Y en el gran día de expiación, que era la vez que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, él no podía, ni tampoco ninguna otra persona en Israel, ningún individuo podía ir al lugar santísimo, excepto el gran sumo sacerdote, y eso solamente un día al año. Y primero que nada, cuando ese día llegó, fue muy especial, como usted puede imaginar, porque fue para expiar los pecados de Israel. Ahora, ¿hasta dónde llegó eso? No lo puedo yo decir, porque la sangre de machos cabríos no podía remover los pecados, y eso es todo lo que tenían en aquel momento, era la sangre de machos cabríos. Pero no había manera de avanzar con la sangre de animales que esperaba, y eso era un tipo del Señor Jesucristo, cuando la sangre derramaba su sangre. Y primero que nada, o el sumo sacerdote seleccionaba un animal en ese gran día de expiación y tenía que ser el mejor animal, el mejor cordero que estaba allí. Él entonces tomaba, después de que había cortado el cuello, tomaba y la sangre que se derramaba en una vasija, y entonces empezaba a quitarle la piel al animal. Y eso era para presentar el hecho de que el pecado, porque de eso se trataba todo, era todo sobre el pecado y la gracia de Dios para perdonar. Pero eso mostraba a Israel que el pecado era mucho más que solamente una acción, sino que iba
a los órganos vitales de la humanidad, ¿no? Simbólicamente hablando, a lo profundo del alma. Si puedo yo encontrar el vocabulario correcto, es algo que afectaba, infectaba toda la parte del ser humano. Y cuando él quitaba la piel del cuerpo y luego él ponía el cordero en tierra y lo cortaba en la parte de atrás con un cuchillo filoso, abría ese cuerpo y tomaba sus dedos y separaba la carne completamente, la abría para ver si había aún una pequeña descoloración. No podía haber ni siquiera una descoloración en la carne. Si era así, tenía que ir a buscar otro animal, matarlo y empezar el proceso otra vez. ¿Por qué? Porque ese animal representaba a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él haría en la cruz del Calvario para redimir a los hijos caídos de la raza perdida de Adán. Gloria a nuestro Dios. Y en ese gran día de expiación, Él entraba primero al lugar santísimo y entraba allí con incienso. Y el incienso llenaba el lugar, lo llenaba. Y exactamente lo que ese incienso, de lo que era hecho, lo puedo yo, no recuerdo, creo que era, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, Stockton, Noche y Galbanum, eso era lo que hacía el incienso. Y el Señor quería que nunca se usara eso como perfume, solamente ese aroma era para llenar el lugar santísimo con esa fragancia. Y en segundo lugar entraba con sangre, después de que había hecho el proceso que acabamos de describir. Entraba y aplicaba la sangre al propiciatorio y la sangre al propiciatorio en ese momento era por él mismo. Aunque él era el gran sumo sacerdote, era un hombre pecaminoso, o era el sumo sacerdote, perdón. Y luego volvía otra vez y lo hacía otra vez, el mismo proceso, llevando sangre por toda la nación de Israel. Toda la nación. Y hago una pregunta al panel. ¿Eso quería decir o se representaba que toda la nación era salva en ese momento? Hermano Swagger, yo siento que eso fue un acto en donde los pecados no iban a ser culpados. No digo que toda la nación no iba a ser salvada, pero Dios no iba a actuar sobre los pecados porque estaban cubiertos. Aún eran responsables ante Dios por sus pecados, tenían que traer sus sacrificios, pero como nación ese pecado hubiera sido cubierto y no hubiera juzgado a Dios. Estamos hablando del propiciatorio, ¿verdad? Los dos ángeles viendo hacia abajo en la tapa del arca del pacto. Adentro estaba el decálogo, la ley rota de Dios. Si la sangre se aplicaba, había misericordia. Si no se aplicaba, había juicio. Entonces se convirtió en un propiciatorio, dependiendo de la sangre. Y eso era para cada individuo. Así es. John, ibas a decir algo. Mike lo dijo correctamente, como nación, y el beneficio de esto sería que le permitió a Israel como nación existir ante Dios y tener relación con Él. Porque cuando llegaba el castigo al pueblo, afectaría a todos. Vemos un ejemplo de esto en Ahí. Un hombre pecó, pero afectó a toda la nación, toda la gente. Y ese es el problema que tenemos en el día de hoy. Cuando nos burlamos de Dios, no nos damos cuenta que puede afectar a toda la nación. Ahora, no somos Israel. Algunos ministros nos han comparado a Israel, por lo tanto los castigos que vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26 son aplicables a los Estados Unidos. Estamos bajo el nuevo pacto, pero aún así el juicio de Dios por causa de las libertades que tenemos y sobre las cuales fundamos nuestro país, eso debe ser protegido porque el juicio de Dios contra el pecado afectará a toda la nación. Así que Dios permitió que Israel permaneciera como nación y que subiera delante de él porque el Mesías tenía que venir a través de Israel. Eso quiere decir
que la luz del Hijo de Dios en esta nación y cualquier nación, no importa qué nación fuese, es la bendición de esa nación. No hay otra. No estoy hablando ahora yo de cosas que estén en otro lugar. No hay espiritualmente otra luz fuera del Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Así es. En esta edad del Espíritu en la que estamos, a la iglesia se le ha dado tal poder para atar las cosas en la tierra que pueden atarse en el cielo. Eso significa que tenemos la responsabilidad de retener espiritualmente esa ola de tinieblas espirituales. Sí, Joe Biden es un problema, pero él no es el problema. Sí, Kamala Harris es un problema, pero no es el problema. El problema es el pecado, el problema son los poderes de las tinieblas que afectarán y gobernarán a aquellas personas. Y es nuestra responsabilidad orar por ellos y retener y empujar a esos poderes de las tinieblas a su favor y a favor de la nación. Dave. ¿Representaba eso a toda la nación? Representaba a toda la nación. Sí, representaba a toda la nación, pero no como individuos. Podríamos hacer un paralelo entre Jesús y Jesús cuando dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Ese pecado en particular tal vez fue perdonado, pero eso no quiere decir que todo el mundo que estaba allí era salvo. Y creo que es lo mismo, ¿no? Disculpa, ¿qué dices? Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso no quiere decir que todos en esa área estaban salvos. Simplemente que Jesús no hacía ese pecado responsable entre ellos. No los hacía responsables de ese pecado. John. Estoy de acuerdo. Bien. Creo que suena como santificación para la nación durante un año. Toda la nación. Toda la nación. La evidencia de eso sería encontrado en Números, cuando Balac quería maldecir toda la nación y Dios a través de él habló y dijo, no veo iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Y ese es el estatus. Entre ellos. Sí, ese es el estatus dado a la gente. Y si nos fijamos en esto individualmente, encontraríamos problemas. Pero el sacrificio de sangre ofrecido por el sumo sacerdote el día de la expiación, una vez más, daba esa posición de justificación a la nación durante todo un año, pero tendría que repetirse otra vez el próximo año. Escuché a Anne Trotter decir, no hubiese comprado un vehículo usado de algunas de esas personas, pero por la justificación. Así es. Ellos fueron salvos. Dr. Gray, disculpa, Joseph. Bueno, yo no siento que tengo nada más que añadirle a los comentarios. Creo que estoy de acuerdo completamente con todo lo que se ha dicho. Muy bien. Sabe, tengo un par de opiniones, hermano Swagger. Usted hizo la pregunta si Israel era salvo. Acabo de ver rápidamente mi teléfono aquí. Creo que la palabra salvo o salvado primordialmente es una palabra del Nuevo Testamento. Sí se utiliza en el Antiguo Testamento, pero en cuanto a la salvación, como lo sabemos individualmente y en el Nuevo Testamento, es una palabra hermosa y la utilizamos a menudo, pero cuando en el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de Egipto, Israel fue salvado. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Cuando salieron y pasaron por el Mar Rojo y entraron al desierto, fueron salvados. Ahora, estaban bien con Dios en ese sentido, no creo que siempre lo estuvieron, pero de vuelta a la pregunta, si la visita del sacerdote en el templo o el tabernáculo se encargaría de los problemas o los pecados de la nación, creo que en mi perspectiva era un acto nacional para la nación de Israel, no individualmente. En otras palabras, si habían individuos, y estoy seguro de que sí, que habían cometido pecados serios dentro de una semana o 2 semanas antes, ellos aún tenían que hacer lo que tenían que hacer. Nunca he leído nada al respecto ni he escuchado comentarios, pero en cuanto a que si alguien ha hecho una obra mala, terrible, una semana antes de este día de la expiación, no estoy seguro que cubra eso. Creo que aún tenían que hacer lo que la ley requería que hicieran. Pero en cuanto a este gran acto, cuando él llevó la sangre o llevaba la sangre al tabernáculo y la ponía sobre el arca del pacto, yo creo que en ese momento la Israel nacional era salva. Pero fue
provisión, porque vemos en la Pascua un cordero por casa. Quiere decir que todo el mundo en esa casa era salvo en ese momento. En Sí, este sí. momento vemos que es un cordero por una nación, y luego en la cruz del Calvario vemos a el cordero por todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo era salvo en el mundo. Era eso solamente ¿Podremos provisión. definir la salvación en el antiguo pacto como algo legalmente bien con Dios? Porque en ese momento, para ese punto, si la persona fallecía, el ser salvo siempre ha estado disponible, pero solamente a través de fe y por gracia. Nunca ha sido de ninguna otra manera. De vuelta al punto de Abel, y creo que la Pascua instituye la opción para esa primera generación que salió de Egipto, para que calificara como salvación, porque cada uno tomaba una decisión de entrar a la casa. Y tiene que haber, para poder estar relativamente bien con Dios, tiene que haber una decisión personal para aceptar la provisión de Dios. Y me parece como que la Pascua era el principio de ese aspecto o de ese proceso. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Yo creo que ellos eran salvos, toda la nación lo fue, porque la sangre estaba allí entre ellos, aunque la sangre de machos cabríos no podía remover los pecados. Y yo creo que usted dijo, o alguien lo dijo, que la palabra salva realmente no es la palabra correcta. Salvo siempre es apropiado, pero hay diferentes aspectos de la salvación. Tal vez la palabra es perdón, si fueron perdonados. La palabra que los judíos utilizaban era liberación, libertado, no salvo. En el hebreo la idea es de rescatar y de recuperar. Así es. Entonces la idea del judío pensando en la salvación no creo que lo piensan en cuanto a como nosotros, pero sienten que el Señor es su libertador que los rescata y restaura. La sangre de Cristo, aunque era un cordero, no era Cristo, pero aún representaba a Cristo, y eso es algo muy poderoso, realmente muy poderoso. Si estuvo en el lugar de solamente personas perfectas, hubiese sido un insulto a esa sangre, porque tipificaba lo que el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. El enigma, hermano Suárez, es que estos individuos que fueron rescatados a través de la sangre fueron perdidos en el desierto, la mayoría. No llegaron a la tierra prometida por causa de una falta de fe. Así es. Y sea que veamos las advertencias en Hebreos hablando de perder sus almas o no, me supongo que depende del intérprete. Pero creo que la palabra del Antiguo Testamento, rescatar, es una mejor idea. La sangre de toros y machos cabríos jamás apacentó la ira de Dios. No, no lo hizo. Y era una medida temporal que los hebreos, o que el escritor de Hebreos diría, les recordaba que esos pecados tenían que, el sacrificio tenía que ofrecerse otra vez, y les decía que su pecado no había sido expiado completamente. Entonces yo creo que era una provisión del pacto para los israelitas poder participar en los sacrificios. Pero no creo que todo aquel que participaba, y creo que Isaías capítulo 1 es prueba de eso. El Señor dijo que solamente estaban ellos cumpliendo con las rutinas, ofrecían sacrificios, pero es el corazón el que quiero yo, dice Dios. Así que creo que es evidencia de que algunos, gracias a Dios por su provisión para sacarlos de Egipto, nadie lo dudaría. Pero creo que cada vez que decimos la salvación nacional tenemos que tener cuidado, porque la salvación es algo individual. No fueron salvos porque eran judíos, es lo que estás diciendo. No pueden ignorar la idea de que Israel era una nación escogida y que Dios los preservaría en la expiación. La idea de, si tomábamos, por ejemplo, una escritura en una página o en una piedra y la cubrían, es lo que la sangre hacía, cubría el pecado temporalmente hasta que el juicio del pecado se llevara a cabo en la cruz. Dios condenó el pecado en la carne de Jesucristo en la cruz. Así es. Y la quitó clavando la ley que estaba contra nosotros, que tenía la pena y la ira de Dios proyectada para los que le desobedecían. Jesucristo quitó eso y tomó el
juicio de Dios a nuestro favor. La deuda fue pagada y fuimos redimidos, libertados del poder del enemigo y ahora libertados a las manos de Cristo. Pero como nación creo que tenían una relación única a Dios por causa del llamado. Ahora, los individuos siempre tienen que aceptar individualmente las cosas de Dios que ha revelado en el Antiguo Testamento por fe, y en el Nuevo Testamento podemos ver hacia la obra consumada de la cruz de Cristo. Pero como nación, a diferencia de todas las otras naciones, Dios los ha preservado y dicen que va a restaurarlo y los va a reunir como nación. Y eso está en su palabra, en su promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob y después a David. Y podemos verlo a través de toda la Escritura, a través de todos los libros proféticos. Ezequiel lo presenta, Jeremías lo presenta y otros, que va a haber una reunificación de los judíos. Amós lo presenta, que esta reunificación, y nosotros ya comenzamos a ver eso también, que Dios está siendo reestablecido como nación. Dios tiene un propósito y un lugar para esa gente, para continuar. Pero en un día, cuando Jesucristo vuelva, van a aceptar a Cristo. Así es. Toda la nación lo va a hacer en un día. Eso es lo que dicen Hebreos. Y Dr. Gray, ¿usted iba a decir algo? Bueno, no. Mire, una vez más, solo para hacer un comentario con lo que dijo, acerca de lo que dijo John, creo que debemos tener cuidado, porque aunque era un pueblo escogido, Hebreos 3 claramente nos dice que Dios no estaba agradado, feliz. Había un corazón maligno de incredulidad y había un fracaso de entrar al reposo, y esa era de la nación escogida, algunos de ellos. Así que una vez más, creo que siempre debemos estar conscientes del hecho de que, aunque tal vez había una bendición individual a la nación, la salvación o estar bien con Dios es una situación individual, y cualquier persona con un corazón incrédulo, sea judío o no, en aquellos días estaba sujeto a la ira de Dios, y vimos eso expresado. Así es. El gran día de expiación no absolvía al individuo de su pecado personal de ese año al próximo año. Si ellos pecaban, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Una gran realidad. Sí, entonces, aunque el gran día de expiación representaba, creo que una cobertura, un pacto, una reafirmación del pacto, pero no absolvía al individuo de su responsabilidad. Entonces, debemos tener cuidado de cómo decimos salvados o salvos, porque el error o la persona puede pensar, bueno, yo no tengo que hacer nada, pero ese no es el caso. El día de expiación para mí representa el sacrificio de Cristo en el Calvario. Hoy, si Correcto. un creyente acepta a Cristo, el estatus de justificación se entrega. Sin embargo, cuando ese individuo peca, todavía no tenemos la responsabilidad de ir a un templo o tabernáculo. Tenemos la responsabilidad de primera de Juan 1:9, de llegar y llevar nuestro pecado ante el Padre y confesar nuestro pecado. Así que creo que hay un equivalente, como lo tratemos de definir, el sacrificio individuo del antiguo pacto. Para mí se cumplen hoy día en el nuevo pacto, ¿no? En el creyente que se dirige a 1 de Juan 1:9, pero ese gran día de expiación, probablemente representando a Cristo, Cristo murió por los pecados de todo el mundo y todos los pecados a la vez, y la persona entra allí por fe. Entonces yo creo que no estoy tan seguro de cómo hacer esa transición allí, ¿no? Pero si el día de expiación representa el sacrificio de Cristo, Sí, que no se tiene que llevar a cabo otra vez, vemos la sí, es lo que equivalencia. dije. Sí, dije que ellos lo instituyeron como simbolismo del sacrificio por venir, pero no absolvía al individuo de presentar su cordero o lo que fuese cuando cometieran pecado y ellos transgredían contra el De Señor. acuerdo a la ley, exacto. Sí. Ahora hay gentiles y judíos juntos, hembra y varón juntos. Todas las naciones y todas las gentes en Cristo somos uno. Y una vez más, la diferencia, no tanto cómo somos salvos individualmente y cómo caminamos con el Señor, pero no podemos ignorar que hay un llamado sobre la nación de Israel. Y el propósito de Dios para restaurarlos a ser nación y como nación es profético, ahí está, no podemos ignorarlo. No significa que son privilegiados por encima de los gentiles que entraron al nuevo pacto. Y en esencia, los judíos finalmente aceptarán el nuevo pacto porque es lo que Jesucristo es, el nuevo pacto. Pero hasta entonces no hay un doble pacto. Nunca, jamás. Así Una es. de las cosas
el pacto de Dios con Israel todavía no quiere decir que toda persona participó en ese pacto. Ellos tenían la opción de participar. Y quiero anexar algo, hermano Schwager. Usted lo escribió en el comentario sobre el día de expiación. Las dos ovejas. Está la oveja que era sacrificada y luego la azacela. Y esa oveja, no, ese cordero representaba a Cristo, ambos. Pero usted estaba diciendo que una hablaba del Calvario y la del sacrificio trataba con el Calvario muriendo en la cruz, y la azacela imponían las manos sobre ella. Del chivo expiatorio, el azazel. La azacela es la palabra en el hebreo. Trataba con los pecados de la nación y se llevaba al desierto. Y cuando era libre, entonces gritaban, y entonces habían hombres alineados toda la distancia y decían: la oveja o el chivo expiatorio ha sido libre, ¿no? Entonces en Cristo tenemos la libertad de la culpa, ¿no? Y gloria a Dios. No hay otra manera de ser libre del pecado. No solamente puede tener el chivo expiatorio, sino que tenía que ver ambas cosas, ¿no? Entonces algunos denominaciones cristianas dicen que es Satanás y él es el que quita el pecado del mundo, y eso no es bíblico de ninguna manera. Hermano Schwager, tengo una pregunta. Tal vez sea un pensamiento interesante, tal vez, no sé, me rechacen, pero con respecto a la salvación nacional, aún hasta en la segunda venida, me pregunto, primeramente, hay solamente 3 pactos eternos. Disculpa, te voy a interrumpir un segundo. La Biblia dice que toda familia era algo personal en la segunda venida, cuando toda la nación. No es una situación donde todos son salvos. Amén. Y cada familia tiene que clamar a Dios pidiendo perdón y para que le limpies. Disculpa que te interrumpa. No hay problema. Miren, mi pensamiento es que, por supuesto, miren, los pactos eternos de Dios en la palabra de Dios solamente hay 3. El pacto abrahámico, la tierra, hablando de la tierra, el pacto de la tierra, su pacto con Abraham, el pacto davídico, y que es que no fallará, habrá un hombre de su linaje que se sentaría en el trono de la casa de Israel para siempre. Ahí está la palabra, que es eterna, para siempre. Y en tercer lugar, el nuevo pacto, el pacto eterno. La ley no es un pacto eterno, y eso era una medida temporal nada más. Así es. Queriendo decir que si usted ve o lee la narrativa de Éxodo, sigue recordándole a la gente: yo no voy a hacer esto por su bondad. Yo estoy rescatándolos de Israel por la palabra que le prometía a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, pueden honrar esa palabra en el pacto, siendo obedientes a lo que Dios dijo, por supuesto, poniendo la sangre en la puerta y los dinteles para ser rescatados. Pero Dios le ha dado ese pacto eterno a Abraham, y Él guardará su palabra con los judíos. Él los rescatará del próximo día de tribulación. No fallará en rescatarlos. Ellos no serán destruidos. Así es. Y yo creo, la idea que estaba mencionando es que yo creo que eso servirá como un catalizador para muchos judíos para poder ser salvos. Porque yo creo que, bueno, como nación ellos van a invocar a Dios, pero la Biblia dice de que que va a haber una fuente abierta en la casa de David en ese entonces. Así es. Por el pecado y la transgresión. Y ellos van a ver mis manos. ¿De quién está hablando? Él está hablando de los judíos. Así que yo creo que, aunque Él va a rescatarlos y honrará su propia palabra, sin embargo, a nivel individual va a haber un llamado al altar para cada individuo, para cada judío, para que digan: ese sacrificio fue para mí. Mira las cicatrices de mis manos. Entonces, para mí es más evidencia de lo que se está diciendo, que siempre es individualmente. Muy bien. Recordemos que 2/3 partes de la nación judía serán destruidos como resultado de su rechazo en aceptar al Mesías antes del retorno de Cristo. Así que simplemente la idea de ser judío no es una garantía de salvación. Correcto. Si usted no está aceptando por fe lo que es presentado como el medio de salvación, entonces no es aceptable a Dios. Y eso es judío o gentil a la vez, con el reconocimiento que la nación judía tiene un llamado especial. Sí, así es. Y ese llamado especial no les salva. Amén, así es. Quisiera testificar el número de judíos, sabiendo que cuando fueron salvos, aceptando a Jesucristo, mi padre, muchos amigos y otros que he conocido que son judíos, cuando ellos fueron salvos y aceptaron a Jesucristo,
ellos claramente dirán, no éramos salvos de antemano. Si hubiéramos muerto, Así nos es, hubiéramos ido al así infierno, es. porque solamente hay una salvación, un camino para toda la humanidad. Así es. De toda sangre, de toda tribu, solamente hay una salvación y eso es a través de Jesucristo. No importa dónde nazca uno, bajo quién uno nace, a qué denominación uno pertenezca, a qué raza uno pertenezca, a qué etnicidad, pobre, rico, solamente hay un camino y es a través de la sangre de Jesucristo. Así es. Así es. Doctor. Bueno, todo el mundo ya me robó las palabras, así que ya no puedo decir mucho, pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho esta noche. Lo que Yom Kippur, el día de la gran expiación, lo que se está describiendo aquí en Hebreos capítulo 5, el papel y la función del sumo sacerdote, que se menciona en Levítico, creo que en el capítulo 16, y de lo que está hablando él aquí. Usted ha utilizado el término anteriormente en sus escritos y predicación de que los sacrificios eran una medida temporal. Pensemos en eso, miren. Solamente era algo temporal, tenía que hacerse cada año y yo también quiero enfatizar de que era una responsabilidad individual para estar bien con Dios, para ser justificados con Dios. Pero estoy agradecido de que en el capítulo 5 vamos a comenzar a ver realmente al autor de Hebreos que va a comenzar a promover cómo es que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto y cómo tenemos un mejor sumo sacerdote, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un mejor pacto. Y eso es el tema principal que estamos viendo aquí. Gracias a Dios que no tenemos que presentar la expiación por nuestros pecados cada año, no tenemos que sacrificar nada. Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Nuestro gran sumo sacerdote, y tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que simpatiza con nosotros, que vino a la tierra como hombre, y Sí, gracias a sí, Dios por eso. Es un pensamiento maravilloso, porque en el griego, la palabra griega, el mundo griego, la idea de un Dios, el término griego era apateo, de donde tenemos la palabra apático, y ellos no sabían, no entendían tener a un Dios que pudiera simpatizar con nosotros, que pudiera entendernos. Era un concepto extraño para ellos. Y en Hebreos se enfatiza la idea de que nuestro gran sumo sacerdote, Él nos entiende, Él simpatiza con nosotros, Él es una persona a quien le podemos clamar, y gracias a Dios que no tenemos solamente una medida temporal, sino que tenemos a un Dios perfecto, un sacrificio perfecto que de una vez y para siempre expió por todos nuestros pecados cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Y Pablo escribió este capítulo y obviamente él tiene, todo el libro, realmente todo el libro de Hebreos, debería de decir, para proclamar al pueblo judío, sus compatriotas, realmente lo avanzado que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, muy por encima aquellos seres humanos que sirvieron a nuestro Dios, sí, pero realmente una gran diferencia entre el sacerdote de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Quisiera reiterar lo que se ha dicho. Nuestro país es bendecido por causa de nuestro compromiso a esparcir el Evangelio, por causa de los Así cristianos y de nuestro compromiso a la palabra de Dios y de ser luz al mundo. Nuestras misiones. Estados Unidos ha sido el estado más misionero del mundo, y cuando nos alejemos de eso, como nos estamos alejando de ello hoy, vamos a ver la mano de Dios removerse, de la mano de bendición removerse de todo eso cuando nos alejamos de ello. Tenemos que recordar que por eso es que tenemos la bendición de Dios, porque tenemos el privilegio de haber predicado el Evangelio y de enviar la palabra, el énfasis en la palabra de Dios. Por eso nos ha bendecido Dios y por nuestro apoyo a la nación de Israel. Pero también es importante reiterar, como ustedes lo han hecho, que todos tenemos que llegar a Dios a través de Jesús. Así es. 100%, así es. solamente hay un camino, judío o gentil, pero hay personas que tratan de predicar el hecho de que los judíos van a estar en el cielo sin venir a Cristo. Y no, Juan 14:6, solamente hay un camino. Así es. Hablamos del Evangelio saliendo de esta nación. Han, creo que, distribuido 10,000 o 5,000 en Pakistán. ¿Cuántas? 12,500 Biblias. Sí, pero ¿las distribuyeron todas ya? Creo que ya las distribuyeron todas, sí. Bueno, eso es maravilloso. Y
y creo que van a estar aquí en la programación la próxima semana, ¿no? Este viernes. Este viernes. ¿O este viernes? Este viernes, bueno, excelente. Sí. Pudiera estar equivocado, pero creo que el pastor Kenny y su equipo, creo que ya las entregaron todas. Creo que tienen algunas por las que están tratando de Eso de esperar. es un milagro. Es un milagro. El hecho de que allá están y están distribuyendo es un milagro. Acuérdense de que es el país de Pakistán. Es Pakistán. Biblias entregadas a Pakistán. Gloria a Un Dios. país musulmán. Bueno, fuertemente musulmana. Y, Anticristianos también. sí, así es. Y número 2, Dave River y Dan, no puedo recordar el nombre del apellido. Dan Deng. No tienes que molestarte conmigo. ¿Dónde está el baterista cuando lo necesitamos? Doctor Dan. Gracias, caballero. Eso es mejor, dice el caballero acá. Pero tú te molestaste. Pero es que así se llama. Así se llama. Sí. Dan Deng, así se llama. Qué bueno que no dijeron de otra manera. Y bueno, de todas maneras, van a ir a Vietnam, creo que esta semana o la próxima, y para hacer los arreglos allí, para la impresión y distribución de 100,000 Nuevos Testamentos en la nación de Vietnam. Y damos gracias a Dios por eso, Amén, ¿verdad? así es, gloria a Dios. Alabado el Señor. Hermano Swagger, estas Biblias en Pakistán y países como Vietnam, países como Sudán del Sur, Venezuela, esa es la mano del Señor. No hay manera de cómo el hombre puede abrir esas puertas. Dios está abriendo esas puertas para que su palabra llegue allí. Es algo fenomenal. Este fin de semana estuve en una ceremonia de graduación y un ex estudiante mío que es misionero en una parte del mundo muy sensible. Él dijo, si yo tuviera 10,000 Biblias del expositor, ahora mismo pudiera entregarlas todas en unas horas nada más, las tendría todas distribuidas. Así que la necesidad es gigantesca en todo el mundo. Me regocijo y le doy gracias a Dios porque estas puertas se están abriendo. Bueno, mencionaste momentos atrás, Dave, mientras el Evangelio de Jesucristo sea la mayor exportación de los Estados Unidos, el talón de invasores jamás caminará sobre esta nación. Y yo lo creo así. Esta es la mayor protección, ¿no? Aquellos que conocen al Señor Jesucristo, salvos por la sangre del Cordero, y que tienen este libro con un amor y deseo como deben de tener por la palabra de Dios. Alabado Dios. Una aclaración, serán los 12 que el hermano... será el 12 de mayo que el hermano Kenny va a estar aquí, no este viernes, sino el próximo viernes. Bien. Para que la gente sintonice. Creo que va a estar en su programa, hermano Swagger, y también en Frances de Amigos, ¿verdad? Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, Donnie, vamos a leer el segundo versículo, por favor. Es capaz de compadecerse de los ignorantes. Se refiere a tener sentimientos por aquellos cuyo suyo favor él ejerce su ministerio. Discúlpenme que aquí la edad me tiene con problemas y no estoy viendo estas letras tan pequeñas como son, no ayuda eso. Pero quiero ver algo cuando dice la palabra aquí ignorantes, incapaz de compadecerse de los ignorantes. Esto tiene que ver, y yo quiero la opinión de todos ustedes. Esto se refiere a personas que pecan y no saben que han pecado. Pecado de ignorancia, eso es lo que es. A eso me refiero. La Biblia tiene una ofrenda de transgresiones. Tenían una ofrenda en el Antiguo Sí. Testamento, claro, por pecados de ignorancia. Y usted puede decir, bueno, pero no es apropiado hoy día. Claro que sí. Sí. La mayoría de los predicadores, cuando ellos predican otra cosa para la victoria, aparte de la cruz de Cristo, están pecando. Ahora, tal vez sean sinceros y aman a Dios y yo no estoy disputando eso en lo absoluto,
pero pecan. Todo lo que no es de fe es pecado, y es fe en Jesucristo y este crucificado. No es una fe casual. Realmente fe en el blanco correcto Cristo y este crucificado. Y yo quiero reiterar esto una vez más porque es muy importante. Dios es un Dios de misericordia, maravilloso. Y Él no afecta a esa persona porque todos lo hemos hecho, francamente. Yo no lo sabíamos, lo hicimos en ignorancia, no sabíamos, no entendíamos, pero eso va a causar problemas en el corazón y la vida del individuo, del creyente. Y si usted está especificando algo que no es correcto, que es pecado, solamente hay una venida para el pecado y eso es la cruz de Cristo. No hay otra. Y cuando nosotros tratamos de tal vez tener perdón o no perdón, pero tratamos de llamarle a eso, ¿cómo le decimos? La misericordia y la gracia. Yo ayunaré tantos días y el ayuno es bíblico, pero no para remover el pecado. No va a funcionar, damas y caballeros. Si fuese así, Jesucristo no hubiese tenido que morir y morir en la cruz del Calvario. Cuando nosotros pensamos en el pecado y entenderlo, que si hay alguna manera de que Cristo pudiese tratar esta situación aparte de la cruz, Él no hubiese enviado su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Así que es un pecado. Y eso después de cierto tiempo va a causar problemas, le causará a usted problemas. Y es la razón por la cual este evangelio que nosotros tratamos para esparcir en todo el mundo el mensaje de la cruz, como el Espíritu Santo obra, es tan importante. Y es tan importante que los predicadores lo entiendan, que no permitan que pase por cualquier momento en sus años su corazón y lo ignoren de ninguna manera. No debe de suceder, porque el mensaje de la cruz nosotros lo vemos en una manera como tal vez digamos casual, y nosotros no lo aceptamos como debemos, aunque se hace en ignorancia, pero especialmente si lo escuchamos y lo rechazamos, es aún peor, mucho peor. Y eso es lo que la iglesia está enfrentando hoy día, está enfrentando. Este mensaje, ¿lo aceptan o lo rechazan? Es muy serio. ¿Lo rechaza usted o usted lo acepta? Usted debe de considerar eso. ¿Usted lo rechaza o lo acepta? Porque cuando Dios da algo, Él quiere que nosotros lo aceptemos. Y si nosotros no lo hacemos, entonces tenemos problemas. Pero yo creo, o nunca va a haber todos, o sea, lo podemos entender, pero yo creo que cuando suene la trompeta por última vez, que la mayoría lo va a aceptar. Predicadores del Evangelio, yo lo creo así. Y yo pues no siempre lo creía, pero ahora sí lo creo. Yo creo que Dios le está dando a la iglesia este último empuje antes del rapto de la iglesia. Así es como Amén, lo puedo así yo ver. es. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto sobre el problema de la ignorancia? Hermano Swagger, solamente esto. Usted dijo algo muy fuerte, que cuando un predicador ministra otro medio de, bueno, no otro medio de salvación, pero otro medio de victoria, lo que está haciendo es dirigir al cuerpo de Cristo hacia un adulterio espiritual. Así es. Y debemos entenderlo. Y Pablo dijo, una vez más, él dijo, hablando de esto mismo, si yo vuelvo a edificar aquellas cosas que he destruido, hablando de su fe en la ley o en cualquier otro medio de victoria, me hago un transgresor. Entonces, ambas escrituras, el pensamiento del adulterio espiritual y en Gálatas lo que Pablo dijo de sí mismo, edificando otra vez lo que él había ya destruido o había dejado.
como pecado, todo eso nos dirige a aquellos predicadores que dirigen a la gente a un estilo de vida pecaminoso, no un medio de victoria. Y eso tiene que entenderse. Si no están predicando la cruz para victoria, están dirigiendo a la gente a actos de pecado, cometiendo ese adulterio espiritual. Otro Salvador, Sí. otro Jesús. Eso no va a No. funcionar. No va a funcionar. Entonces lo que está diciendo es que aún en ignorancia, ¿Cómo? aún si dirigen a otros a un camino diferente de santificación, aún si se hace en ignorancia, las consecuencias son las mismas. En la mayoría, allí es donde están, ¿no? Señalando a otro Salvador. Tal vez no lo consideran de esa manera, pero es exactamente lo que está sucediendo. Entonces las consecuencias son severas. Eventualmente Dios tiene misericordia, Él es un Dios que nos va a ayudar. Y Dani lo leyó hace momentos atrás. Ten compasión sobre el ignorante. Él tiene compasión y gracias a Dios que tuvo compasión de mí. Amén. Todos Así nosotros es. Él lo ha tenido. Pero llega el momento cuando Él revelará su palabra claramente a esa persona. Y desde ese momento en adelante, esa persona tiene que caminar recta, de acuerdo a la palabra de Dios. Se nos terminó el tiempo en esta ocasión. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. Oh, what a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Thank God I'm leaning